La maldad dentro del ser humano ha sido producto de muchos debates filosóficos a lo largo de la historia. Algunos sostienen que las personas nacen intrínsecamente con esta cualidad, otros piensan que la misma se desarrolla con el tiempo. Sea cual sea su postura, en el mundo existen seres despreciables que aprovechan esta característica para hacer todo tipo de males, desde robos, secuestros, y, lo que nos tiene el día de hoy, asesinatos. No es ningún secreto que entre todas las figuras históricas que han dejado su huella en la historia, Jack el Destripador y Elizabeth Bathory han sido las figuras más prominentes cuando se hablan de asesinos atroces, y no es para menos, un asesino que dejó temblando a todo Londres con tan solo 5 víctimas, todas prostitutas, y una condesa que parecía no tener un límite con la cantidad de mujeres y jóvenes a los que les arrebataba la vida, teniendo a 650 inocentes que cayeron bajo su mano, siendo considerada la mayor asesina de la historia. Con un historial así de macabro, su fama abarcó a todo el planeta, haciendo que en la actualidad tengamos a muchos autores creando adaptaciones de estos dos monstruos, y en el día de hoy les traigo un enfrentamiento entre dos de esas versiones. Por un lado, tenemos a Jack el Destripador, proveniente del manga Shumatsu no Valkyrie, y por el otro, a Elizabeth Bathory, proveniente del manga Mahou Taisen. El video se dividirá en el clásico análisis a los personajes, donde analizaré cada aspecto físico que ellos posean, además de sus poderes y entre otras cosas importantes para el combate. A esto le seguirá el combate a muerte. Usualmente hay un combate normal antes de este, pero con asesinos seriales creo que eso no tiene sentido. Y por último, una clásica pregunta: ¿quién es el más infame entre estos dos? Simple, examinaré su historial y determinaré cuán crueles y desalmados son estos personajes con sus víctimas, y cualquier otro detalle que me deje ver cuán podridos están por dentro. Usualmente preguntaría quién es una mejor adaptación de su respectiva figura histórica, pero eso sería algo bastante injusto por parte de Jack. En fin, sin más que decir, hoy les presento Jack el Destripador versus Elizabeth Bathory. Siglo XIX, Londres, en las calles del bajo mundo, fuera de la alta sociedad del país, había un pobre niño que trataba de hacer todo lo posible para sobrevivir, utilizando a su favor el don que los dioses le habían regalado desde su nacimiento. De esta forma, él podría hacer feliz a la persona que más amaba en este mundo, su madre, una prostituta que velaba por el bienestar de su querido niño, portando en ella el color más hermoso que el infante había visto alguna vez. Sin embargo, la vida del niño tomaría un giro de 180 grados al escuchar el llanto de su madre, descubriendo que ella todos estos años estuvo esperando ser rescatada por el hombre que la embarazó, el padre de aquel niño, acto que se volvería imposible tras el anuncio de una boda. Fue en ese punto cuando la mamá del niño empezó a actuar de forma diferente, presentando unos colores que él jamás había visto antes, y revelando que ella solo lo tuvo para salir de la mala vida de ser una prostituta, y, tras ese choque de realidad, el niño quería hacerle el favor de liberarla de esa carga, permitiéndole ver un color más hermoso como ningún otro, y tras ese acontecimiento, el niño encontraría el paradero de su padre, acabando con su vida antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, siendo ese el final de la historia de este pequeño. ¿Cuál era su nombre?, me preguntan. Era Jack. Jack el Destripador. Desde joven consiguió asfixiar temporalmente a su madre, para después cortarle el cuello con un cuchillo, acto que repetiría con su padre, y después veríamos cómo podía dejar marcas algo profundas en los muros con tan solo pasar su cuchillo. De grande pudo girar las manos de personas como si nada, apuñalar cabezas y empujar el cuchillo mucho más profundo solo con su dedo, cortar brazos utilizando únicamente la cuerda de un piano. Derrotó a un grupo de mercenarios en conjunto con Noah y la Viuda Roja, en su enfrentamiento contra Humpty
Dumpty, los golpes de este guerrero destrozaban los suelos y muros de una iglesia, logrando incluso hacer pedazos bolas de cañón con sus manos desnudas, pero seguía sin ser suficiente para el asesino, quien incluso logró partir por la mitad una de sus bolas de cañón, y en un choque de técnicas entre ambos, el resultado fue el esperado, con Jack atravesando su torso y acabando con la vida de este. En un combate cuerpo a cuerpo podemos apreciar cómo Jack es superior a Noah, y aunque es verdad que este último se encontraba herido, hay que resaltar la capacidad de Jack de noquearlo de un golpe, siendo que este personaje desde pequeño podía acabar con varios mercenarios con facilidad, y por lo que veremos más adelante, se dejará más en claro cuán superior es este personaje en comparación al líder de Mamaoka, por lo que tiene sentido el hacerlo escalar de otros miembros de esta facción que son inferiores al mencionado líder, los cuales pueden acabar con vikingos o con un grupo de mercenarios con extrema facilidad, pero hablando de algunos de sus miembros por separado, Mer y Hada Little Lamb puede cortar tubos de metal, cortar cráneos en varias partes, o el banco de un parque, Twinkle Little Star puede destruir la madera de un puente, destruir parte del suelo, o lanzar estatuas bastante grandes, Queen of Hearts puede derribar puertas de metal, y así podría continuar, pero se entiende la idea. Los experimentos son capaces de acabar con un grupo enorme de soldados, y no es de extrañar, cada uno de estos hombres es superior a un batallón entero equipado con armas modernas. Habiendo dicho eso, Jack pudo golpear a uno de estos seres en el estómago para seguidamente apuñalarlo en la cabeza y matarlo al instante, a otro de estos lo superó en todo aspecto posible, tanto era así que el asesino serial ni siquiera lo veía como un oponente, al existir una brecha de poder bastante grande entre ambos, ni siquiera si son 4 contra 1, Jack es demasiado de manejar para los experimentos, demostrándose poco después que pudo matarlos a todos como si se tratase de un juego. Ahora, deteniéndome un momento a explicar algo, la organización Dragon Knights es considerada la más poderosa del mundo, pero entre estos hay 3 caballeros que se destacan del resto, siendo los más fuertes en el Imperio Británico en un combate individual, manteniendo bajo control aquellos elementos subversivos en contra del país, cada uno con un poder tan devastador como para poder humillar a varios personajes vistos hasta ahora, o combatir contra monstruos como Arthur. Pues bien, Jack puede intercambiar golpes contra el Caballero de las Llamas, Kaka, incluso llegando a tomarle algo de ventaja por momentos, y cabe señalar que este personaje poco después, decidió pelear al máximo contra el asesino, y ni siquiera así lograba aventajarlo de sobremanera. Es verdad que se menciona que este caballero solo estaba defendiéndose, pero otros personajes han reconocido que ambos pueden pelear de forma pareja. También se declara que Jack lo dejó con bastantes heridas después de su encuentro, aun si sanó las que ocurrieron en el exterior, su recuperación iba a demorar más de lo usual, y el daño interno ni siquiera había sanado todavía, resaltándose por el propio caballero que nuestro asesino serial era alguien de temer. Pudo darle un golpe directo a Arthur y dejarlo descolocado un segundo, mandarlo a volar de una patada, y en un intercambio final de golpes consiguió darle una reverenda paliza, declarándose directamente que lo superó tanto en habilidades de combate como en fuerza, todo gracias a que ya se había adaptado a los movimientos del mercenario. Arthur Grey es un hombre con la capacidad de acabar con seres humanos como si nada, doblar una barandilla de metal para convertirla en un arma, doblar el metal de un barco con sus manos desnudas, algo que haría en una segunda ocasión, romper y arrancar brazos de miembros de Mamaoka. Algunos experimentos que mencioné antes ni siquiera eran rivales para él, cosa que demostraría por su propia cuenta. Puede destruir barcos mientras se abre paso por su camino, y de todos los guerreros que habían en una isla, su presencia fue la única que hizo sangrar a Cerberus al sentir su poder, y ni siquiera caballeros como Pansy se salvan de tener una muerte segura contra él. Pero para que se den cuenta de lo verdaderamente impresionante que es el superar a Arthur aunque sea por un instante, es que él es considerado el hombre más fuerte en todo el Imperio Británico, y entre varios miembros de Mamaoka, las 5 organizaciones más importantes del Bajo Mundo y Centinela, habían 15 personas que eran consideradas de las más fuertes, pero Arthur y el propio Jack directamente son monstruos en comparación a todos ellos, dejando bastante en claro que el asesino serial es uno de los top tier de su verso, reforzando el scaling con todos los personajes mencionados. Aunque claro, esto es apenas con un Jack el Destripador humano, el cual palidece ante el que apareció en la 4ª ronda del Ragnarok, quien se encuentra invocado en la mejor etapa de su vida, y, como una pequeña muestra de su nuevo poder, tenemos que pudo cortar un poste de luz con sus tijeras, pero más importante, con sus cuchillos logró atravesar el cuerpo de Hércules, desviar uno de sus ataques con su paraguas, chocar golpes contra este, aunque haya sido por poco tiempo, y en uno de los momentos más impactantes del manga, consiguió
consiguió cortarle un brazo utilizando uno de los relojes del Big Ben. El dios Hércules tiene la suficiente fuerza como para acabar con ejércitos y combatir contra Ares en una etapa temprana de su divinidad, y en la actualidad ni siquiera podría ponerle un dedo encima, que, hablando de eso, en el combate pudo destruir parte del suelo de un salto, y también pudo derribar el Big Ben con un solo golpe, pero lo que nos interesa para darle la categoría final del personaje, es que no hay arma humana capaz de lastimar a un dios, algo que repitieron en una segunda ocasión, poniendo más ejemplos al respecto, pero detallando todavía más, las armas humanas no tienen oportunidad contra las armas divinas, las cuales son el as bajo la manga de los dioses, quienes tratan como juguetes a las creadas por la humanidad en comparación a estos artilugios, los cuales son la única forma de provocarle un daño a los dioses. Estamos diciendo que ni siquiera bombas como Lazar serían capaces de lastimarlos, a pesar de que esta potencia es suficiente para destruir una ciudad entera. Pero no todo está perdido, los humanos por su parte tienen el Volund, con los cuales pueden detener la fuerza de un dios, arrinconarlo, e incluso asesinarlo, esto debido a que, gracias a la devoción, las valquirias y humanos confían sus vidas en otro ser, permitiéndoles superar sus límites, siendo esta la forma en la que sus armas divinas pueden enfrentar a los dioses, explicándose entonces cómo Jack hasta ahora ha podido dañar de tantas formas a un dios como Hércules. No obstante, esto no se acaba aquí, ya que, en un momento de la historia, Hércules se fusionó con el sabueso de Hades con su 12º trabajo, siendo esta la forma más temible de todos sus trabajos, una forma que incrementa exponencialmente su fuerza a cambio de su propia vida, siendo por lo menos el doble de fuerte que su forma anterior, unos 100 megatones de potencia, logrando destruir de forma colateral parte del concreto de las calles y los edificios. No obstante, nada de esto le impidió a Jack utilizar su capa para derribar un edificio que previamente había tocado con su Volund, y con ello enterrar vivo a Hércules con su rondo de bendición. Más adelante vemos cómo él pudo pelear temporalmente en un combate cuerpo a cuerpo contra el dios en este estado, y ya para el final de la pelea, con un Jack bastante más herido, a pesar de recibir un golpe directo de Hércules, pudo utilizar su técnica final, Diergot, atravesando el pecho del dios con sus manos repletas de sangre, siendo este el final del dios de la fortaleza, y con ello la victoria del mayor asesino de la historia. Con el simple acto de trotar estando emocionado puede sobrepasar la vista de animales y humanos por igual, esquivó los ataques de Luca con tranquilidad, procediendo a cortarle el brazo sin que él se diera cuenta. Mismo caso ocurrió cuando le dobló la mano a un señor, desarmó al barón Hayton sin que se percatara, algo que hizo una segunda vez sin problemas, puede interceptar hachas que le lanzaron por la espalda, esquivó varios ataques de Cock Robin con facilidad, y luego de eso, Mer y Hadalir el Lamb apareció delante de él, superando la vista humana y tratando de matarlo de un corte, pero Jack consiguió esquivar el ataque a duras penas para proceder a darle una patada. Lo mismo ocurre con Twinkle Little Star, resaltando que sus movimientos son torpes. Pudo interceptar una bala en el aire, para proceder a regresársela al barón Hayton, hizo lo mismo con otros disparos que recibió de Morton, y cuando fue rodeado por un grupo de mercenarios, a pesar de que le dispararon a muy poca distancia, Jack simplemente apareció detrás de su líder con todos los demás miembros ya tirados en el suelo, para proceder a incapacitarlo dándole en todas sus articulaciones sin que pudiera reaccionar, dado que es superior a los experimentos, esquivando todos los ataques de uno de estos, mientras lo apuñalaba en 3 ocasiones con sus cuchillos. Igual podemos resaltar que estos también son capaces de reaccionar a disparos, siendo que las armas de este manga muy probablemente sean revólveres Webley, cuyas balas van a 190 metros por segundo, o Mach 0.5, puede esquivar ataques de Humpty Dumpty, y reaccionar a la bola de cañón lanzada por este, y si suponemos que la velocidad del lanzamiento es mínimamente comparable a la de un disparo real, implicaría que Jack reaccionó a una bala que va a 500 metros por segundo, o Mach 1.4, de la misma forma vemos que Jack esquivó los disparos de Kroll, una francotiradora con la suficiente precisión como para darle a cuchillos en movimiento, o a los tornillos de un puente desde una distancia considerable, y el asesino se pudo dar el lujo de esquivar la bala una segunda vez mientras combatía contra Noah, siendo esta arma un tipo de rifle inglés, cuyas balas van a 774 metros por segundo, o Mach 2.25, y cabe señalar que lo hizo después de haber recibido ya varias heridas en su cuerpo.
esquivó un ataque de Pansy, y pudo combatir de igual a igual contra Kaka, consiguió apuñalar a Arthur en una fracción de segundo, así como esquivar uno de sus ataques mientras sacrificaba a uno de los mercenarios de por ahí. Hay que considerar que este personaje es lo suficientemente rápido como para reaccionar a disparos desde bastante cerca, o más adelante el vérsele pelear de forma pareja contra Noah en su estado de hiperconcentración, la cual aumentaba 10 veces su percepción sobre el tiempo a su alrededor, lo que por supuesto lo volvió más rápido. Debemos recordar que un Noah en su estado base podía pelear de forma más o menos pareja contra un Jack, que esquivó el disparo de Kroll, haciendo que ese match 2.25 pase a convertirse en un match 22.5 en este nuevo estado, y sin embargo, Arthur terminó convirtiéndose en el saco de boxeo de Jack tras adaptarse, haciendo que él también escale a estas velocidades, pero ojalá ese fuera el límite, ya que Noah demostraría un estado de hiperconcentración mucho mayor al convencional, donde una vez más demostró aumentar sus características, pero como aquí no hay una especificación de qué tanto, lo dejaremos solo como el doble, siendo match 45 para el caso, y claro, Pansy pudo pelear de igual a igual contra él en este estado, pero más importante, se demuestra cómo este caballero sigue siendo completamente inferior al propio Arthur, y por consecuente, a nuestro asesino serial. Finalmente, para los dioses, el reaccionar a balas que van a más del doble de la velocidad del sonido es bastante fácil, y aún así, ya que esquivó los ataques de Hércules potenciado con el Cerbero, algo que repetiría poco después, estando ya bastante herido, el asesino siguió esquivando los ataques del dios, para finalmente acabar con su vida en la conclusión del combate, manteniendo con esto su velocidad final. Soportó una explosión que ocurrió justo al lado suyo, resistió un golpe directo de Arthur que lo mandó a volar, pero que no le impidió recomponerse en el aire. Más adelante recibió otro golpe directo del mercenario, pero ya entrando en materia a lo que nos interesa, en la cuarta ronda del Ragnarok, con su capa soportó una lluvia de cuchillos regresadas por Hércules con las aves de Estínfalo. Previamente había sido atacado por el primer trabajo de Hércules, el león de Nemea, siendo mandado a volar y chocar contra uno de los edificios. Sin embargo, Jack se levantó sin muchos inconvenientes, más allá de tener un brazo dislocado que rápidamente se pudo recolocar. Sin embargo, no es hasta que llegamos al trabajo más temible de Hércules donde las cosas se ponen más interesantes, puesto que Jack, a pesar de que estaba protegiéndose con una tapa de alcantarilla, terminó recibiendo un golpe directo del dios, no acabándose ahí. Poco después el asesino fue interceptado por Hércules en el aire, terminando con otro golpe, y esta vez también se le añade haber sido empalado contra una estaca de acero. Nuevamente recibió otro golpe directo que lo terminaría dejando en el suelo, pero no lo suficientemente mal como para que no pudiera levantarse rápido, contrario al siguiente golpe que iría a su cabeza, donde lo terminó dejando bastante herido en el suelo, aunque todavía podía seguir después de eso. Ya para el intercambio final, Jack volvería a ser golpeado en la cabeza, pero esta vez siendo el último que recibiría por parte de Hércules, logrando sacar fuerzas para todavía seguir moviéndose y darle el golpe de gracia al dios, dejando su resistencia comparable a su fuerza. Jack no ha demostrado alguna hazaña resaltable de durabilidad, y de hecho, su pelea contra Hércules nos confirma que solo puede durar menos de media hora antes de cansarse, aunque igualmente me gustaría destacar que hablamos de una pelea que lo llevó hasta el máximo de sus capacidades físicas, logrando moverse incluso con heridas graves, así que podría decirse que tampoco va a ser un rival tan fácil de derribar. La inteligencia de Jack es bastante impresionante, él es el hombre más problemático, molesto y complicado de lidiar en todo Londres, y también se le considera la escoria más despreciable que hay en la Tierra, dato no menor considerando todo lo que detallaré a continuación. Parece ser bueno cocinando, es todo un experto tocando el piano, y un jardinero con bastante experiencia gracias a que es muy bueno cortando cosas. Tiene un extraño sentido del equilibrio, al poder sujetarse del exterior de un barco, o mantenerse horizontalmente en una de las vigas del lugar, de paso correr con esa misma posición sobre uno de los costados de la maquinaria, o directamente estar de cabeza en una de las ramas de un árbol. Pudo entrar a la casa de Lucas sin que él se percatara de su presencia, o de plano infiltrarse en el barco de uno de los jefes de las organizaciones más importantes del bajo mundo. Es lo suficientemente precavido como para quemar un edificio y con ello deshacerse de las pruebas que podrían incriminarlo. De algún modo descubrió la identidad de Noah como miembro de Mamaoka, así como darse cuenta de que estaba rodeado, o averiguar la posición de donde vienen los disparos de su atacante. Pudo deducir que Noah era el hijo de Arthur con tan solo ver el estilo de combate de este
último, y también averiguó que Pimon y Gran trabajaban juntos tan solo con observar la falta de un color en sus cuerpos. Jack tiene la costumbre de imaginarse sus planes como si fuera un show de títeres. Una vez le echa un vistazo a sus objetivos, puede discernir si serán capaces de matarlo o no con este mismo método. Pudo engañar a todos los presentes con que había tirado al Santo Grial al mar, solo para descubrir que el maletín estaba vacío, dándole una oportunidad al asesino de escapar con la reliquia. Sin que Humpty Dumpty se diera cuenta, Jack robó una de sus bolas de cañón, para posteriormente imitar una de sus técnicas con su propio cuerpo. Habiendo peleado en más de 100 batallas, como un asesino veterano, Humpty Dumpty sabía que Jack estaba a otro nivel. Con tan solo ver las técnicas una única vez, es capaz de hacerse una idea de lo problemático que sería lidiar con esta, como en el caso del escudo de Belzebub, o cuando vio la Ama Nomagaesi de Susano, logrando identificar cuál era el núcleo principal de la técnica, descubriendo cómo contrarrestarla, y también pudo darse cuenta de que había una habilidad especial detrás de la técnica de Simo Haija. Puede dar golpes precisos en tus articulaciones para incapacitarte en un instante, lo que acostumbramos a llamar puntos de presión, o ser capaz de redirigir la fuerza de los golpes para no tener que recibir todo el daño directamente. También puede cambiar la trayectoria de sus cuchillos para que giren en el aire y así tomar por sorpresa a su enemigo, y tampoco es de extrañar que un asesino tenga la costumbre de atacar en los puntos vitales. A pesar de que su intento de asesinato hacia Pan se falló, él aprovechó ese momento para colocarle el gancho de una caña de pescar y retener sus movimientos. A pesar de estar combatiendo contra Kaka a su máximo, demostró tener una puntería lo suficientemente buena como para darle a una espada en el aire lanzando uno de sus cuchillos, todo para asistir a su compañero. Mientras él todavía estaba lidiando con el Caballero de las Llamas, consiguió leer todos los movimientos de uno de los experimentos y con ello esquivarlos, y cabe señalar que Jack estaba combatiendo contra un artista marcial que le había dedicado toda su vida a esto, pero todavía podía predecir sus movimientos y pelear de forma pareja, llegando a superarlo como si no fuera nada. En su primer combate contra Arthur, consiguió aprovechar el momento en el que este le dio un golpe para apuñalarlo con uno de sus cuchillos, pero enfocándonos en uno de sus mayores planes, primero se encargó de aprovechar un entorno lleno de gente para dispararle al mercenario desde varios puntos, luego utilizó a una persona que pasaba por ahí de señuelo para atacarlo por sorpresa, y aunque Arthur interceptó el golpe y lo mandó a la segunda planta del barco, esto seguía dentro de los cálculos de Jack, ya que desde ahí pudo usar una cuerda y aprovecharse de un mercenario bastante grande para usarlo como pieza que le permitió mandar a una gran cantidad de personas desde el segundo piso hasta Arthur para enterrarlo vivo, y si ni siquiera esto funcionaba, Jack ya había preparado el escenario para ocasionar una explosión en el momento justo. Y sí, es cierto que esto no funcionó, pero de todas formas hay que admirar el nivel de planificación que tiene el asesino a la hora de intentar matar a sus objetivos. No obstante, apenas estamos hablando de su primer plan, ya que después se puso a lanzar varios de sus cuchillos como una oportunidad para acercarse a Arthur e intentar apuñalarlo en un punto vital, y aunque fallara, esto era tan solo un engaño para poder acertarle un ataque en un punto ciego, utilizando cuerdas de piano que colocó previamente en el escenario para cambiar la dirección de los cuchillos que lanzó, de paso averiguando en qué consistía parte de una de sus habilidades principales. Más adelante empleó esta técnica una vez más contra Arthur, atacándolo en más ocasiones con sus cuchillos, y cuando ya pretendía escapar de la vista de él, este trató de atacarlo, pero en lugar de eso, terminó recibiendo un golpe del asesino, ya que este último ya conocía ese ataque, siendo que se aseguró de desviar la atención de Arthur para que no se percatara de la cuerda que estaba en sus pies, que fue lo que le sirvió para interrumpir su ataque y darle la chance de devolverle el golpe, y las cosas contra este personaje llegaron a un extremo tan alto que ya terminó por darle varios golpes hasta finalmente dejarlo en el suelo, todo porque ya se había acostumbrado a los movimientos de Arthur, superándolo tanto en fuerza como en habilidad de combate. Esto es impresionante considerando que Arthur más adelante demostró que podía pelear perfectamente contra Panse, un caballero que pertenecía a una tribu de guerreros con artes marciales equiparables a un dios, y ya vimos como eso ni siquiera es suficiente para igualar al rey del bajo mundo. Utilizando el escenario a su favor, Jack podría colocar cuerdas de piano que le servirán como una especie de soporte para él, o mejor aún, utilizar una combinación de estas cuerdas junto a sus cuchillos, lanzándolos en el aire y utilizando las cuerdas de piano para dispararlos a gran velocidad, o de plano atacar desde varias direcciones al cambiar la dirección de los cuchillos, no siendo esta la primera vez en la que vemos este estilo de combate tan abrumador, ya que previamente vimos como Jack utilizó una de sus navajas como un disco para lanzárselo
dirigirlo a su contrincante, y aunque este consiguió esquivarlo, el asesino todavía podía asaltarlo con varios cuchillos, no dándole apenas oportunidades de defenderse, cosa que solo pudo ser detenida por guerreros experimentados como el propio Hércules. Aunque una de sus mejores demostraciones de su inteligencia vienen en la primera parte de la pelea, cuando el dios de la fortaleza lo perdió de vista, este le colocó una trampa que pretendía acribillarlo con una lluvia de cuchillos, y aunque eso no funcionaría, todos sabemos que en realidad se trataba de una trampa. Después de que destruyeran la voluntad de Jack con un simple golpe, este volvió a lanzar sus cuchillos, con la diferencia de que el asesino esta vez había atravesado el cuerpo del semidios, todo porque él había mentido sobre cuál era su verdadera voluntad, siendo en realidad un bolso que le permite crear cualquier arma que desee, excepto que eso también era una mentira orquestada por el asesino, ya que la voluntad real de Jack siempre fueron sus guantes, los cuales tienen la capacidad de convertir todo lo que toca en un arma contra los dioses, por lo que su plan siempre consistió en fingir que el voluntad era su bolso, provocar que su contrincante se confiara con este dato, y finalmente ser capaz de asestarle un golpe decisivo en el momento clave. Mientras tanto, cuando el dios por fin estaba utilizando todo su poder, Jack hizo todo un plan sobre la marcha que consistía en utilizar un edificio entero como su arma divina, cosa que por supuesto, terminó saliendo según lo acordado, al menos hasta que Hércules volvió a levantarse. Lo que el semidios no había tomado en cuenta era que Jack previamente había planeado ser empalado por una estaca de acero para poder apuñalarle con dicha arma en un punto ciego en algún momento futuro de la pelea. Sin embargo, esta vez el plan no salió bien, o eso diría de no ser porque eso solo era parte de la verdadera estrategia del asesino, quien en realidad había planeado empalarse contra la estaca para tener la sangre suficiente para matar a Hércules, siendo esta la forma con la que finalmente acabó la cuarta ronda del Ragnarok. Pero con diferencia, su mejor demostración de inteligencia es su técnica secreta, la cual consiste en cerrar su puño, y seguidamente hacerte creer que combatirá cuerpo a cuerpo solo para que pueda meterte un tiro, porque pelear de forma justa está sobrevalorado. El rango de Jack varía dependiendo de qué armamento estemos hablando, podría simplemente llevarse todo al campo del cuerpo a cuerpo, o alcanzar varios metros si decide lanzar sus cuchillos, o utilizar algún otro artilugio como su látigo o sus pistolas. Realmente este personaje no ha demostrado nada impresionante más allá de lo que ya expliqué en el apartado de su fuerza, así que vamos a dejarlo en nivel ciudad. Como cualquiera que se encuentre viviendo en el Valhalla, debería de tener una inmortalidad de vida eterna, llegando a vivir por cientos de años sin presentar el más mínimo cambio. También se da a entender que las almas se encuentran en el ciclo de reencarnación, permitiéndoles renacer en una próxima vida tras cierto periodo de tiempo. Tiene un control corporal excepcional, permitiéndole extender sus brazos para imitar una de las técnicas de su contrincante, o directamente ser capaz de mover ligeramente sus órganos internos para salvarse de ataques mortales, aun si se tratan de los que apuntan directamente a su corazón. Sus sentidos igualmente están bastante desarrollados, logrando saber dónde ocurrió una explosión utilizando solo su oído. Él puede sentir cuando otras personas lo observan, así como las intenciones asesinas de sus enemigos, aunque eso por obviedad no servirá contra alguien que carece de estas, pero dejando eso de lado, los instintos de Jack pueden darle un indicio del poder que tiene su contrincante, y de si necesita llevar un plan a cabo contra este. Ejerce una presión tan grande que provocó que mercenarios del bajo mundo se imaginaran sus propias muertes del miedo que tenían. Tiene una adaptación impresionante, llegando a superar a Arthur en combate, aun si previamente se veía superado físicamente, lo cual es bastante resaltable considerando que estamos diciendo que Jack se adaptó a una velocidad 10 veces superior a la suya propia. Aparte de toda la explicación que ya he dado sobre el volumen, resalto de vuelta que dicho armamento provee un aumento de estadísticas excesivo hacia cualquiera que sea capaz de emplearlo, y para que algo así exista para empezar, es necesario que un humano y una valquiria unan sus corazones, pero ya terminó forzando su volumen con su compañera, transformándola finalmente en los guantes que utilizó en su combate contra Hércules, artefactos que le permiten convertir todo lo que toca en un arma divina, haciendo que hasta una simple piedra pueda ocasionar grandes daños, o que un reloj se convierta en un arma capaz de asesinar dioses, o incluso su propia sangre se convierte en un arma mortal para estos seres. Sin embargo, esto va mucho más allá, ya que todo el escenario se convierte en una potencial amenaza. Cualquier cosa dentro de una ciudad se volverá un arma letal a manos del asesino más famoso de la historia.
Cabe señalar que, como el Ragnarok es un combate entre almas, matar a alguien implicará destruir por completo su alma, reduciéndolas a la nada e impidiendo que vuelva al ciclo de reencarnación, siendo a todas luces una muerte definitiva. La habilidad característica de Jack el Destripador desde que era pequeño, que fue lo que le permitió sobrevivir en los barrios bajos de la sociedad de Londres, consiste en la capacidad de ver el color de las emociones de las personas, independientemente de quienes se trataran. Sin embargo, esto va más allá de ver meras emociones. Con sus ojos, Jack puede ver el color del alma de las personas, permitiéndole contemplar las intenciones detrás de ellos. Un dios no es la excepción a esto, logrando observar el color de las almas que hay dentro de estos seres, y es uno de sus mayores deleites el pintar sus colores favoritos en sus víctimas. Gracias a este poder, a Jack le es posible deducir ciertas cosas en base a los colores que observa, aunque cabe señalar que hay circunstancias excepcionales donde puede contemplarse un color transparente, o uno completamente oscuro que le impide ver cualquier otra emoción, y dado que solo hay una alma por cada entidad, si ésta se divide en varias como en el caso de Cero Fortuna, Jack solo podría verlas como si fueran una sola, y con sus ojos igualmente puede identificar cuando algo es una copia del original, aunque no es lo mismo cuando una copia puede replicar incluso las emociones de la persona original, siendo así la única forma para poder engañarlo. Jack puede estar en la presencia de Paimon, quien ejerce una tensión tan grande que congela a las personas en el acto. El mismo caso va con él estando delante de Arthur, quien ejerce una presión similar, un terror que asusta a soldados entrenados, complementando esto con que incluso los caballeros de los Dragon Knights se imaginan sus propias muertes ante la presencia de este personaje. Jack debería de poder evadir la detección de Cerberus al igual que lo pueden hacer algunos miembros de las 5 organizaciones y Mamaoka, siendo que la detección de Cerberus es tan alta como para detectar las fuerzas vitales en una porción de la isla de Avalon. Jack es un asesino bastante versátil en este sentido, podemos verlo emplear simples ramas de un árbol, las tapas de una alcantarilla, o el reloj del Big Ben como armas mortales, pero me gustaría enfocarme en los artilugios que carga consigo en todo momento. Cuenta con cuchillos que puede lanzarle a su contrincante, siendo una cantidad bastante grande de este armamento, cuchillos los cuales también son capaces de atravesar el cuerpo de un dios. Posee un látigo con púas con el que puede desplazarse, o tomar objetos a la distancia, y ya que esta arma era de uno de los miembros de Mamaoka, podríamos señalar que es bastante útil para atacar desde varios ángulos a su contrincante. De todas formas, Jack igualmente tiene una pistola con un gancho que puede usar para moverse por el escenario, y pistolas convencionales que le permiten ejecutar sus trucos sucios. Tiene cuerdas de piano con las que puede cortar los brazos de las personas, aunque Jack las utiliza más para ponerlas en el ambiente, que le servirán para redirigir los cuchillos que lanza, o bien servirle para mantenerse en el aire, e igual podría ponerles un gancho en uno de los extremos para limitar los movimientos de su adversario. Cuenta con unas tijeras gigantes, con las que al menos se ve que tiene un buen control sobre estas. Tiene un paraguas que le sirve para defenderse de ataques, o para desviar a los susodichos. También es portador de una navaja gigante, la cual puede convertirse en un disco volador que él puede lanzar al contrincante, aunque su arma más peligrosa irónicamente son sus guantes, de los cuales ya expliqué su característica principal en el apartado anterior. Jack no posee ninguna debilidad resaltable, y no, solo porque él disfrute de hacer sufrir a sus enemigos no significa que no peleará en serio, va a hacer todo lo posible para matarte. La única forma en la que podrías salvarte es si él pierde interés en ti, pero para eso ya estaríamos hablando de alguien que no tiene miedo de morir, cosa que como entenderán, es algo complicado de encontrar. Habiendo destripado todo lo que se puede decir de este personaje, cualquier otro dato que haya pasado por alto se mencionará en la comparativa, y en lo que a mí respecta, él tiene todo el derecho de llamarse Jack el Destripador. Veamos si su contrincante es igual de infame.
Ducado de Transilvania, en la residencia Báthory, había una dulce niña que era hermosa, adorable y genuina, cuyo cariño iba dirigido hacia la sirvienta que consideraba la más hermosa, y una noche dentro de la mansión, la niña quiso mostrarle la daga de su padre a su humilde empleada. Sin embargo, un fatídico giro del destino hizo que la niña sin querer cortara el cuello de su sirvienta, dejándola en un completo shock por la situación, pero, lo que para muchos sería un motivo más que suficiente para traumatizarse, para esta niña era el comienzo de una retorcida y sádica ola de asesinatos, con un puntaje de 650 muertes a su nombre, todas por medio de las torturas, destinos tan horribles que la juzgaron como si fuera un vampiro. Todos saben de quién estoy hablando, una bruja tan infame que se ganó el nombre de la condesa sangrienta, Elizabeth Báthory. En su encuentro contra Tomoe Gozen, intercambió varios golpes contra la guerrera, haciéndolo un combate aparentemente igualado. Poco después consiguió arrancarle una uña, y posteriormente consiguió asaltarla con los distintos tipos de armas que había en su repertorio, llegando al punto de dañarla, y declarándose que ella era la superior en el combate. Para mi desgracia, en el resto de la pelea ella no demostró ninguna otra hazaña que valga la pena detallar, por lo que pasaré a explicar la razón detrás del verdadero poder de este personaje. La codicia es aquello que le da poder a las brujas, dicho en más de una ocasión, esta actúa como un motor, y las emociones como el combustible que se queman para crear el poder, permitiéndole a estas mujeres utilizar este poder como la manifestación de sus codicias, y con ello manipular la magia. Esto es muy importante, ya que hay tres aspectos a considerar en un combate de brujas: la destreza física, la fuerza de voluntad y el deseo, siendo este último el factor decisivo dentro del Walpurgis. La codicia siempre será aquello que definirá el resultado de un combate, como ocurrió con el caso de Anna Pavlova, una participante que cumplió su deseo a finales de su pelea, haciendo que su codicia se debilitara al ya estar satisfecha, y que por consecuente terminara perdiendo, por lo que alguien sin codicia no tendría ni la más mínima oportunidad contra una bruja, cosa que te muestran directamente en el manga cuando Wu Zetian le dio la paliza de su vida a Juana de Arco, y por esa misma razón las hazañas de las mujeres previo a adquirir sus poderes no se deberían de comparar a sus estados actuales, en lo que se incluye a Wu Zetian matando personas desde pequeña, Anna Pavlova decapitando demonios menores por accidente, Jin Wing-chun acabando con un grupo de mercenarios, Tomoe Gozen con la fuerza de 1000 hombres, doblando cuellos y aplastando cabezas, o Mary Read abriendo puertas gigantes con sus manos desnudas. Pero hablando de lo que más nos interesa, entre todas las brujas que participan, Elizabeth Báthory posee el deseo más grande que se haya visto, detalle no menor considerando que Agrat fue quien escogió a todas las brujas personalmente, algo que con la explicación previamente dada sobre la codicia es fácil entender que la condesa sangrienta sería una de las brujas más poderosas del manga, y aunque muchos puedan estar en contra de esta idea, debido a su muerte en la primera ronda, hay que recordar que el deseo de Elizabeth todo este tiempo era el querer morir de forma hermosa. Si no hubiera sido por eso, se daba a entender que su codicia le hubiera permitido haber hecho más en este torneo. Sí, es el mismo caso que Anna Pavlova. Con esa explicación dada, y retomando la declaración inicial, considero que tengo buenas bases para hacer escalar a Elizabeth de varias brujas que se han visto en este torneo. Dado que la magia es la manifestación de su codicia, y la codicia a su vez es la demostración del poder de las brujas, que no les sorprenda que en el scaling se mencionen cosas que normalmente no se considerarían como hazañas de fuerza, y con eso dicho, Mary Read, aparte de manipular anclas de barco como si fueran juguetes, con su magia invocó un barco pirata, con una potencia de fuego tan grande como para hundir grandes embarcaciones, barcos cuyo peso aproximado puede ser de unas 700 toneladas, si tomamos como referencia una réplica. Wu Zetian y Juana de Arco combatiendo de colateral, se creó un tornado que abarcó parte de la arena Sabbat donde se encontraban. Orihime con solo la manifestación de su magia hizo una hazaña similar, envolviendo toda la arena Sabbat en oscuridad, la cual se asemeja bastante a un coliseo romano, cuyas medidas son bastante considerables, pero su hazaña más impresionante fue su capacidad de reunir todas sus estrellas y con ello crear un enorme meteorito, el cual procedió a arrojárselo a Yaoya Oshichi, bruja que poco después demostró poder derretir el interior de la estrella para poder escapar de esta. La hazaña de crear el meteorito fue calculada, y dio como resultado poco más de 8 toneladas de TNT, lo equivalente a un nivel edificio grande, pero ¿para qué enfocarnos en un cálculo cuando el manga nos mostró una hazaña más directa, siendo el momento en el que María Antonieta invocó la torre del templo para atacar a Catalina, algo que resultaría inútil,
puesto que la bruja se encargó de hacer pedazos toda la construcción, dejando boquiabiertos a todos los presentes, y Lyudmila Pavlichenko con su magia puede crear su propio mundo personal, un espacio lo suficientemente grande como para contener varios edificios en su interior. Y a pesar de que para muchos este es el final del scaling de las brujas dentro del manga, todavía hay que indagar en un par de hazañas que son las que realmente nos indicarán el poder de estos personajes. Los demonios no tienen nada que hacer contra las brujas, se considera como algo inconcebible la sola idea de que un demonio pueda matar a una de estas, siendo otra participante la única capaz de lograr tal hazaña, y es que ya se ha visto como las susodichas han logrado asesinar a estas criaturas como si nada, y vale la pena destacar que ya se ha dicho que las cosas hechas por la humanidad no son rivales para los demonios, y lejos de ser una declaración en solitario, en un momento de la historia se menciona que las armaduras normales no sirven de nada en un duelo contra las brujas, y esto es porque los vestuarios demoníacos que ellas utilizan son muchísimo mejores, ya que no pueden ser dañados por armas comunes y corrientes. En la traducción oficial se deja todavía más en claro esto, no existiendo arma en el mundo material que pueda funcionar contra estas armaduras, siendo la codicia la única forma de dañar a las brujas. Muchas personas consideran que esta es una muestra de invulnerabilidad, pero permítanme discrepar al respecto, ya que, si esto se tratara de dicho poder, no tendría sentido que las propias demonios de ese mundo resalten que es posible atravesar los vestuarios demoníacos por medio de la fuerza bruta. Además, la magia es la manifestación de la codicia, y aún declarándose que ni por métodos mágicos es posible destruir algo, precisamente es posible hacerlo por medio de la fuerza, dejando bastante en claro que esto no se trata de algún tipo de habilidad especial. Habiendo aclarado eso, que Aglar resalte que no hay arma en el mundo material capaz de dañarlas es impresionante, considerando que una de estas brujas es de una época bastante actual, lo que haría que la reina demonio sea consciente de armamentos humanos tan potentes como la bomba del zar, cuya potencia es de 50 megatones, un nivel ciudad bastante considerable, dejando con esto la potencia final de Elizabeth. Le arrancó una uña a Tomoe sin que nadie se percatara, y esquivó algunos de sus ataques en el combate, pero hablando del scaling que hay entre las brujas de este torneo, quisiera señalar que las balas empleadas en los combates tienen propiedades mágicas, y considerando que la magia va ligada al aumento del poder de las brujas, se puede asumir que las velocidades de las balas en el manga son superiores a las convencionales, por lo que estaré utilizando el doble de cada dato que mencione en el video para poder cuantificar de la mejor forma posible la velocidad del verso. Pues bien, tenemos a Wang Yuejin reaccionando a los disparos de las armas de Marikuri, para seguidamente contraatacar, balas que como mínimo deberían de poder desplazarse a 360 metros por segundo, siendo poco más de Mach 2 una vez hacemos la conversión. Murasaki Shikibu reaccionó a las balas de Lyudmila Pavlichenko, algo que haría en una segunda ocasión, siendo que un rifle de francotirador ruso va a 830 metros por segundo, Mach 4.8 para el caso. En su combate contra Lakshmi Bai, Sasaki Rui demostró reaccionar al disparo de su rifle, algo que repetiría una segunda vez, otra aún cuando su vista se vio perjudicada, otro más cuando nuevamente el entorno se le puso en contra, repitió la hazaña al final del combate, e incluso se ha dado el lujo de hacerlo de espaldas. 2 veces. Creo que entendieron la idea con este personaje. El caso, el rifle de Lakshmi Bai es mencionado con que sus balas van más rápido que el sonido, y cuando buscamos un arma semejante a la que se ve en el manga, veremos que esta va a unos 865 metros por segundo, y con eso contemplamos que las balas de Lakshmi Bai irían a poco más de Mach 5, Naoya Oshichi al invocar su vestuario demoníaco creó una columna de fuego que llegó hasta el cielo, aunque como aquí no hay ningún buen ángulo para sacar un estimado, tomaré el mínimo de la altura en el que se encuentran las nubes, dando así un Mach 5.8, y por fin, María Antonieta puede reaccionar a las balas del rifle de Catalina, siendo que las balas pueden llegar a moverse a 1200 metros por segundo, o un Mach 6.9, siendo esta la velocidad final que manejan las brujas. Se aguantó una patada de Tomoe Gozen, un corte en su abdomen, y paro de contar las hazañas directas, solo me queda dejar su resistencia igual a su fuerza. Nunca hay un estimado del tiempo que duran los combates de las brujas, aunque se deja implícito que tampoco es un tiempo considerablemente alto, por lo que podría dejarlo como que ellas pueden combatir por varios minutos empleando su máximo potencial.
Elizabeth aparenta ser lo suficientemente experimentada en combate como para deducir la trayectoria y movimientos de su rival en base a su postura, es lo suficientemente hábil como para retroceder de un ataque y evitar que este se vuelva mortal, se ve que tiene un control bastante completo en el uso de todas sus armas, consiguiendo abrumar a su contrincante, hasta llegar al punto de someterla bajo su control, o más tarde consiguiendo volver a aprisionarla para impedir que la condesa pueda ser atacada, mientras ella se da el lujo de hacerlo desde la distancia, y tampoco podemos evitar resaltar la gran cantidad de asesinatos que cometió antes de que finalmente fuera atrapada. A pesar de que en un primer momento se ve que solo se limita al cuerpo a cuerpo, lo cierto es que con su magia le es posible atacar desde la distancia gracias a sus armas, unos metros de rango por decirlo de otra forma. No hay nada nuevo que añadir en este apartado, solo puedo dejarlo al mismo nivel que su fuerza. Las brujas son capaces de sentir el peligro inminente de sus rivales, o la presión que alguien ejerce dentro de una habitación, o si de plano alguien las está observando a escondidas. Pasando a otro tema, las puertas de las habitaciones de las brujas están cerradas con magia que solo Agrat, los demonios guías y las propias brujas puedan abrir, impidiendo que cualquier otra persona pueda hacerlo por otros medios, y ya que hablé de la magia, retomando lo que dije secciones atrás, la codicia es aquello que le da poder a las brujas, es gracias a esto que consiguen la fuerza para combatir, lo que les permite recibir un aumento de estadísticas, dependiendo del nivel de codicia que posean, incluyendo el aumentar el poder de la magia en conjunción a este elemento, tanto es así que alguien sin codicia ni siquiera podría hacerles frente, y a su vez, este deseo es lo que les permite emplear la magia, siendo esta la manifestación directa de sus codicias, logrando utilizarla en sus ataques de forma inconsciente, con la cual les es posible reescribir las leyes del mundo, cosa que es respaldada por la traducción oficial inglesa, pero eso no es todo, ya que las brujas pueden llegar a tener un despertar donde sus habilidades mejoran exponencialmente, como fue en el caso de Sasaki Rui, quien evolucionó su magia gracias a aceptar las miradas de la gente, permitiéndole ver las voluntades de todas las cosas en el universo, siendo que previamente se limitaba a solo contemplar la voluntad de las personas. A su vez, también son capaces de invocar los vestuarios demoníacos, vestimentas hechas con el corazón y las almas de las brujas, cada una invocándolo de una forma diferente, y en este caso, al invocar su vestuario demoníaco, Elizabeth crea luz y cadenas que la envuelven para dejar salir su nueva apariencia, y cabe señalar que al destransformarse, ellas vuelven a desprender luz y regresan a sus vestuarios normales. Como un último detalle antes de pasar a la magia de la condesa, como este es un combate a muerte entre brujas, a pesar de que normalmente sus almas reencarnarían en una nueva vida, la muerte en el Walpurgis significa que serán eliminadas de este ciclo, muriendo definitivamente sin la posibilidad de renacer, literalmente haciéndolas desaparecer de la existencia. Elizabeth Bathory a la hora de invocar su magia se envuelve en una neblina negra que refleja su deseo de torturar más, permitiéndole traer a la vida su magia de sangre, la sala de juegos roja. Con este poder hay muchas armas que se encuentran flotando en el aire, esto es porque la condesa sangrienta utiliza a la dama de hierro como un portal para conectarla a su sala de torturas donde se encontraban estos artilugios, y con ello, la condesa puede manipular todas sus armas para torturar, las cuales se mueven en base a la voluntad de la bruja, y con ello le permiten aventajar a su contrincante, terminando por crucificarla después de haberla abrumado con todos sus instrumentos. Por supuesto, Elizabeth suele aprovechar este momento para lanzarle más armas a su víctima, aprovechándose de que las cadenas con las que la aprisiona no pueden ser cortadas con magia. También es capaz de manipular varios postes de madera que puede clavar en el suelo para crear una prisión que lleva por nombre Promesa Sangrienta, y con ello limitando los movimientos de su enemigo, lo que de igual forma le permite lanzar todas las armas que desee a la distancia mientras ella se encuentra en una posición segura. Sin embargo, que Elizabeth pueda manipular simultáneamente tantas armas de tortura significa que no podrá ponerle mucha potencia a cada una, siendo que su magia consiste en la cantidad de armas, no en su poder individual, aunque de todos modos se señala que liberarse de las ataduras mágicas empleando solo la fuerza es algo a resaltar, por lo que la resistencia de estos artilugios debería de seguir siendo bastante impresionante. Y a pesar de haber dicho eso, la condesa sangrienta puede unir todas sus armas en un amasijo de instrumentos, siendo este su ataque más poderoso hasta la fecha, y que tiene el claro propósito de acabar con su rival de un solo golpe.
Las brujas aparentan estar bastante cómodas en la presencia de Sasaki Rui, una samurái que tiene un aura que impide que cualquier persona se le acerque, dando la sensación de que serán cortados al instante, y potencialmente tampoco deberían de ser afectadas por la presencia de Cleopatra de la misma forma que le pasó a Himiko, siendo que esta mujer es tan hermosa que todos se enamoran de ella a primera vista, tanto es así que incluso el emperador Julio César cayó ante sus encantos, no importándole por cederle todo Roma con tal de hacer feliz a Cleopatra, y cumpliéndole cualquier otro deseo que ella tuviera. Este es uno de sus apartados más prolíficos, al estar hablando de que su arsenal se compone de sus herramientas de tortura, entre las cuales se encuentra su arma principal, una estaca larga con un collar con púas, unas garras de gato, las cuales son un desgarrador español, varios látigos con púas que se conocen como gato de 9 colas, un arma llamada tenedor de los herejes, cuchillas de afeitar, cadenas y postes de madera con los que puede aprisionar de distintas formas, hierros de marcar que le funcionan para cauterizar heridas, y un gran etcétera que es bastante complicado de enumerar. A Elizabeth le gusta bastante el torturar a las personas, tanto es así que apenas tenga una mínima ventaja, preferirá hacer eso en lugar de acabar con su oponente, aunque este no será el caso si la víctima es una persona que ella considere aburrida o si se da cuenta que está perdiendo, haciendo que decida utilizar su magia contra su enemigo. Sin embargo, algo todavía peor es que ella en el fondo desea ser asesinada de forma hermosa, haciendo que su codicia no se emplee a su máximo potencial a la hora de combatir, lo que significa que se estaría conteniendo, aun si es de forma inconsciente. Habiendo derramado hasta la última gota de información con respecto a este personaje, solo me queda decir que cualquier otro detalle que necesiten saber lo diré en la comparativa, y bueno, Elizabeth Bathory está a la altura de su nombre y leyenda, por lo que ahora tocará revisar si podrá enfrentarse a un asesino igual de desalmado que ella en este enfrentamiento. Habiendo analizado a ambos personajes, antes de que nos vayamos directamente a la matanza que estos dos protagonizarán, permítanme hablarles brevemente sobre las similitudes que estos dos presentan, aunque muy seguramente más de uno en el público ya se habrá hecho una idea bastante clara. Primero que nada, ambos son adaptaciones de los asesinos más famosos de la historia, ya que el Destripador y Elizabeth Bathory, ambas figuras envueltas en misterio, pero que quedaron enmarcados como seres completamente despreciables, y ya vemos como ninguno de estos dos se quedan cortos con eso, disfrutando desde lo más profundo de su ser el sufrimiento de sus víctimas, ya que enfocándose más en sus últimos momentos de su vida, y Elizabeth disfrutando todo el proceso hasta que finalmente llegan sus muertes, en su juventud, a pesar de que uno vivía en la absoluta pobreza, y la otra en la más alta riqueza, encontraron su pasión de una forma similar tras asesinar a una persona, Jack haciéndolo a propósito, y Elizabeth ocasionándolo por accidente, y tras su muerte, ambos se vieron envueltos en un torneo orquestado por entidades que escapaban a su comprensión, adquiriendo habilidades especiales por motivos externos, y protagonizando un enfrentamiento entre la justicia contra la maldad. Sin embargo, mientras que Jack peleaba para salvar a la humanidad, Elizabeth lo hacía por el egoísmo de cumplir su propio deseo, haciendo que sus finales también fueran diferentes, donde el mal se antepuso ante el bien en el Ragnarok, y el bien aniquiló todo rastro de maldad en el Valurgis. Y aparte de todo esto, ¿no les parece curioso que ambos tengan el cabello blanco? En fin, podría estarme todo el día hablando de los parecidos y diferencias que hay entre ambos, no por nada es un enfrentamiento bastante famoso en el internet, pero ustedes no vinieron a ver cómo hablo sobre por qué enfrentarlos es una buena idea. Lo que mi público desea es observar cómo dos asesinos seriales se matan entre sí para ver quién se alzará como el más infame de todos los tiempos. Pues bien, el escenario en el que pelearán es uno completamente neutral, no será un terreno plano como la Arena Sabbath, pero tampoco será una ciudad conocida por Jack como lo es Londres, solo será un espacio donde ambos podrán sacar a relucir todas sus habilidades, y tras esa pequeña aclaración, ambos tienen demostraciones de poder bastante similares, realmente hasta en eso tienen un parecido. Sin embargo, en sus hazañas principales, donde ambos escalan de declaraciones donde las armas humanas son inferiores a ellos, Jack tiene una ventaja
ventaja a considerar, ya que él, a diferencia de Elizabeth, no escala de los 50 megatones iniciales de la bomba del zar, sino del doble de esta cantidad gracias a enfrentarse de forma directa y asesinar a Hércules fusionado con el Cerbero, lo que significa que el asesino podrá aguantar perfectamente los ataques que la condesa intente darle, y claro, eso suponiendo que ella siquiera pueda acertar, ya que la diferencia de velocidad también es inmensa. Ciertamente ambos tienen hazañas y scaling de esquivar balas, pero mientras que las brujas consiguen su velocidad final tras duplicarse la velocidad de las balas de los rifles, con Jack esta multiplicación es de 10 veces gracias a la hiperconcentración, algo que aumenta todavía más con otros estados de Noah, lo que haría que Jack sea poco más de 6 veces más rápido que Elizabeth, e incluso si por lo que sea consideran que esta última duplicación es exagerada, con la hiperconcentración básica ya es suficiente para ser 3 veces más rápido. Esto lamentablemente deja a la condesa sangrienta con una desventaja considerable, ya que no posee las características físicas para seguirle el combate a Jack, aunque no todo está perdido, ya que Elizabeth todavía podría utilizar su ingenio para aventajarse contra el asesino. Al fin y al cabo, ella ya ha peleado con gente con una fuerza descomunal, y conoce formas para predecir la trayectoria y movimientos de su adversario. Me gustaría decir que eso es algo viable, pero una vez más nos topamos con el enorme problema de que Jack es muchísimo más inteligente que Tomoe o la propia Elizabeth. No solo humilla a expertos en artes marciales, escala de personajes con habilidades divinas en este campo, afecta los puntos de presión para inmovilizar a su rival, con formas para dispersar el poco daño recibido en su cuerpo para verse incluso menos afectado, llegar al punto de adaptarse a cualquier movimiento de la bruja tras acostumbrarse lo suficiente, movimientos los cuales también podría leer perfectamente para poder esquivarlos, sino que también tiene la velocidad necesaria para apuñalarla a la mínima que se le acerque, o limitar sus movimientos con sus hilos, o engañarla sobre cuál es la naturaleza de alguno de sus artilugios, o jugar sucio y dispararle a quemarropa, o plantar una trampa en el escenario cuando la bruja lo pierda de vista, o quién sabe, idear una estrategia sobre la marcha con tantas capas de por medio que dudo seriamente que ella pueda llegar a prever en su totalidad. Este es un enorme problema, porque Elizabeth no solo tiene que cuidarse de no acercarse tanto a Jack para no ser superada físicamente, sino que también tiene que evitar perderlo de vista para no caer en alguna futura trampa. Esto por supuesto sería bastante frustrante para la bruja, quien terminaría por manifestar su magia de sangre, la sala de juegos roja, y con esto abriendo paso a los apartados donde la condesa se sobrepone al asesino, con la ventaja de tener un rango un poco más considerable que él, una manipulación de todo su armamento que podría abrumarlo hasta el punto de ponerlo contra las cuerdas, o incluso aprisionarlo, para simplemente acabarlo desde la distancia. Sinceramente es una estrategia magnífica, de no ser por el problema de que Jack con sus ojos puede observar las intenciones de las personas, y sus instintos podrían indicarle un claro peligro detrás de la magia de Elizabeth, por lo que intentar abrumarlo carecería de sentido, sobre todo porque el asesino sigue superándola por bastante en el apartado físico. Difícilmente algo que la bruja se saque de la manga servirá para tomarlo por sorpresa, sin mencionar que el asesino podría responder de la misma manera, ya sea lanzando sus cuchillos en enormes cantidades, haciendo un combo con su navaja si hace falta, también podría protegerse de los ataques con su paraguas, robar alguna de las armas con su látigo, y un enorme etcétera. Además, darle más armas a Jack es literalmente un suicidio. Recordemos que sus guantes le permiten crear armas mortales contra los dioses, y él no tiene ningún inconveniente en usar lo que tiene a su alcance a la hora de asesinar. Si Elizabeth le tira algo para intentar hacerle daño solo le jugará en contra a la larga. La única forma en la que la bruja pueda hacer algo significativo contra su oponente sería usar la estrategia de aprisionarlo y lanzarle cosas desde la distancia, pero para ello tendría que primero limitar sus movimientos lo suficiente como para poder contenerlo, cosa que veo demasiado difícil para alguien mucho más debilenta que él, y de ser el caso, ¿qué daños podrían hacerle armas que él podría interceptar fácilmente y que ni por asomo le causarán ni la mitad de las heridas que le provocó Hércules? Eso sin quitar el obvio detalle de que Jack podría liberarse, algo factible viendo que alguien más débil como Tomoe fue capaz de hacerlo. Seamos honestos, Elizabeth lo único que puede hacer es retrasar lo inevitable, ella tarde o temprano será víctima de Jack. Tan solo imaginen qué tanta es la diferencia de poder entre ambos que ni siquiera he tenido que mencionar las debilidades que posee la bruja, las cuales solo empeorarían todavía más sus resultados en este combate. Y de esta forma, la condesa sangrienta fue víctima del artista de la muerte.
Habiendo determinado al ganador del combate, es hora de responder a la pregunta que hice al principio, y pues, ¿quién es el más infame entre Jack el Destripador y Elizabeth Bathory? Bueno, si tuviera que hablar de los casos reales, creo que tengo todo el derecho a afirmar que lo de Elizabeth fue mucho más extremo y macabro. Ni siquiera sé si tengo permitido poner información de lo que ocurría dentro de su castillo sin comerme una restricción de edad. Probablemente las víctimas de Jack sufrieron antes de morir, pero estoy segura de que ese sufrimiento no se extendió por horas como lo fue con Elizabeth. Ella de verdad disfrutaba de lo que hacía. Sea como sea, analizando lo ocurrido dentro de Shumatsu y Majo Taisen, a pesar de que ambos vivieron una vida semejante a sus contrapartes reales, y puedo ver claramente cómo ambos se deleitan con el sufrimiento de sus víctimas, en el caso de Elizabeth Bathory es mucho más complicado ver su maldad, ya que a ella se le dedica muy poco tiempo en pantalla como para narrar cuán profunda es su oscuridad. Sí, se sabe que torturó, y se puede ver en ciertos paneles que sus víctimas no la pasaron bonito, pero con Jack el Destripador se nos muestra lo mucho que disfruta de ver los colores de la gente cuando las asesina, da igual de quienes estemos hablando, sean unas amenazas o no, ya que es un ser bastante despreciable, y Brunhild tiene todo el derecho de llamarlo la mayor escoria que hay en la tierra. Pero bueno, esa es la ventaja que tiene alguien con su propio spin-off, aunque si les sirve de consuelo, Elizabeth me parece una mejor adaptación de la figura histórica que encarna, y eso es algo de lo que Jack jamás podrá presumir, por más de una razón. Esta es mi opinión. Para ustedes, ¿quién es su favorito entre estos dos? ¿Quién consideran que es el más infame? O mejor aún, ¿creen que Jack disfrutaría de la muerte de Elizabeth? ¿O Elizabeth disfrutaría torturando a Jack? Estaré encantada de leerlos. Como dije al principio de la comparativa, este versus es increíblemente bueno, y tiene cierta famita en los enfrentamientos de Shumatsu, pero para mi desgracia y la de muchos, no hay una forma real de hacer que este encuentro sea parejo. Yo hice el intento reduciendo al máximo las capacidades de Jack, tomando la categoría mínima que puedes darle al manga de Shumatsu, sin hacer scalings relevantes dentro de la obra, y ni siquiera dándome la molestia de hablar de alguna hazaña de velocidad que no fueran del spin-off de Jack, porque si nos vamos a las capacidades reales de los personajes de Shumatsu, las brujas de Majo Taisen no tienen nada que hacer, y si no me creen, repasemos las demostraciones básicas del verdadero poder de Hércules, y comparémoslas con las exageraciones más grandes que puedes darle a las brujas. Sasaki Rui afirma que su espada es más veloz que el rayo, lo que sería un Mach 1282 como mínimo, pero utilicemos el valor más alto que un rayo puede alcanzar para este caso. Vale, dioses que ni participan en el Ragnarok pueden moverse a esas velocidades, pero incluso sin eso, recordemos que Ares no podría ni ponerle un dedo encima al Hércules actual, a pesar de que el dios de la guerra puede reaccionar sin dificultad a los puños meteóricos de Zeus, donde, si tomamos solo el tiempo que se ve aquí, nos da como resultado que Zeus, y por consecuente Heracles, se mueven al 33% de la velocidad de la luz, lo que se traduce a Mach 290 y 1545. Entonces, ¿qué hay de la potencia? Bueno, las brujas podrían escalar de que Ana Pavlova creó una luna con su magia, y utilizando la distancia que hay de esta a la Tierra, se llegaría a la conclusión de que ellas poseen un nivel planetario bastante impresionante, y haré la vista gorda de los problemas que tengo sobre esto. Bueno, solo me basta con decir que Hércules es alguien comparable al propio Prometeo, al punto de luchar codo con codo junto a este, un ser de la raza de los titanes cuya fuerza le permite cargar con los cielos, los mismos que en Shumatsu hacen referencia al cosmos, o sea, el universo, y no nos olvidemos que Hércules estaba afectando a la realidad misma solo con invocar el Cerbero, y ya vemos que personaje no solo puede esquivar sus ataques, sino que también matarlo. Es que no hay punto de comparación, no puedes pedirle a una bruja de nivel ciudad que se enfrente a un universal, por eso tuve que ser tan descarada a la hora de limitar a Jack en sus capacidades, porque de otra forma no podría hacer real este enfrentamiento, uno que en realidad pude haber resumido en un único párrafo, pero que tuve que endulzar bastante por el bien de la comparativa, porque Jack, aún dentro de la narrativa de que llegase a ser solo ciudad, seguía superando en demasiados aspectos a Elizabeth. Y bueno, algunos podrían decir que en el futuro el enfrentamiento podría volverse igualado, ya que probablemente las brujas se vayan a equiparar a Agat, quien es descrita como una entidad que trasciende toda la creación, y supongo que eso algún día ocurrirá, aunque me gustaría saber cómo, porque ya declararon que ni todas las brujas combinadas podrían hacerle frente, por lo que veo difícil un scaling a futuro.
En fin, habiendo explicado todo lo que quería decir sobre ese asunto, me gustaría pasar a otro tema aclarando ciertas cosas que he visto de ambos mangas, o bien que se han desactualizado con el tiempo. La invulnerabilidad y negación a esta es algo que existe en ambas obras, por el mismo argumento de las armas humanas, no afectándoles en sus respectivos contextos. El tema viene de que en ambos casos me parece incorrecta. Ya expliqué por qué en el caso de Mahou Taisen, no tiene sentido que los vestuarios demoníacos sean invulnerables y luego puedes atravesar sus defensas con fuerza física, y con Shumatsu es un poco más de lo mismo. Kim Shiwan consiguió matar a un dios en su pasado, y en el Ragnarok pudo dañar a Ares sin el uso de una Volund. No tiene sentido que se trate de invulnerabilidad por parte de los dioses, o negación a esta para los que poseen estas armas divinas, porque claramente vemos que sí es posible dañarlos, solo necesitas la potencia necesaria para ello, cosa que simplemente es facilitada por las armas divinas. Ahora, en ambas obras igualmente se dice que las brujas y los humanos en el Valhalla son almas, y por ende se les tiene que dar incorporeidad, y estaría totalmente de acuerdo con eso, de no ser porque en Shumatsu gracias a la habilidad de Buda se demuestra que como mínimo los que están en el Ragnarok deberían de tener un cuerpo físico para pelear, ya que él es quien verdaderamente observa las almas dentro de la obra, implicando que lo que el resto ve no tiene nada que ver con eso, y por parte de Mahou Taisen es por la misma premisa de que las mujeres ya estaban muertas para el punto que participaron en el Walpurgis, y aquí sí no les perdono creer esto, porque desde el primer capítulo te muestran que a las brujas las sacan antes de que se mueran, por lo tanto, tienen un cuerpo físico, y esto te lo volvieron a repetir en capítulos más recientes en el pasado de Lakshmi Bai. No tiene caso considerar que están muertas. En ninguno de los dos casos se trata de que sean almas, solo tienen la capacidad de acabar con estas por medio de sus habilidades, pero ya está, no hay ningún indicio de incorporeidad aquí. Y ya como última aclaración, como este versus era bastante desbalanceado, por un momento pensé que sería buena idea cambiar el enfoque y enfrentar a Jack contra Carmilla de Fate Grand Order, una versión de Elizabeth Bathory mucho más pareja que la de Mahou Taisen. El problema es que esto es mentira, Carmilla destroza en todos los sentidos posibles a Jack, y si no me creen, para algo hice un video entero hablando de las capacidades de los Servants, para que vean cuán poderosos son estos personajes, y de todas formas, tienen que reconocer que el versus contra la de Mahou Taisen es mucho mejor, y si me lo preguntan a mí, de tener que hacer un enfrentamiento de Shumatsu contra Fate que tuviera a Jack de protagonista, definitivamente hay uno mucho mejor esperándolo. Un saludo muy especial a Samanima, quien se encargó de hacer las fichas que vieron en el video, y a Osana, quien hizo el hermoso edit del enfrentamiento entre Jack y Elizabeth que vieron en la comparativa, y me gustaría que le echaran un vistazo a la descripción, ahí se encuentran los canales a los que les pedí prestadas las músicas que utilicé, y bueno, este es el final del video, y aunque tal vez haya dado la impresión equivocada en la sección de aclaraciones, realmente disfruté bastante hacer este proyecto, sobre todo porque amo hablar de los personajes históricos, así que pueden esperar que siga trayendo adaptaciones de estos al canal, y en fin, espero que hayan disfrutado de este sangriento relato. Les mando un saludo desde el infierno, atentamente, su Lokendera de confianza.